Dentro de unos minutos se va a estar votando allí la ley más importante, la ley de leyes, y vamos al móvil con Hernán Nucera, está ahí con Coqui Capitanich, ¿no? Es así, Andy, muy buenas noches. Mientras está hablando José Mayans en el recinto, nosotros estamos junto al senador Capitanich por el Chaco. Bueno, el gobierno está confiado con que en general, obviamente la ley va a caminar. El tema es en lo particular, hay algunos artículos que tienen que ver con algunas partidas. ¿Vos cómo la estás viendo? ¿Cómo pensás que va a salir esto? Bueno, muy buenas noches. En general el presupuesto tiene 71 artículos, tiene 11 capítulos y obviamente tiene 3 títulos. Dentro de ese esquema, efectivamente hay algunas cuestiones que nosotros vamos... Acá el artículo 171 del reglamento establece claramente que tiene que ser votarse por artículo. Pero bueno, ahí en este caso fue por capítulo, claro. Por capítulo, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos a fijar nuestra posición, pero principalmente hay artículos claves, como por ejemplo el 12, que tiene que ver con las asimetrías en materia... El capítulo 2, claro. El 2, claro, que es el tema de financiamiento universitario. 7,3 versus 4,78. O sea, ahí hay 2,5 billones de pesos de diferencia. La segunda cuestión es el presupuesto que tiene que ver con el artículo 30, este tema de 200 millones de dólares que no, o sea, que se extingue claramente para las escuelas técnicas, artículo 52. La otra cuestión, el 0,52% vinculado al financiamiento de ciencia y tecnología. La verdad es que frente a Israel, que invierte más de 5 puntos del producto en inversión de ciencia y tecnología, o 3,5% en promedio de los países más desarrollados, la República Argentina no alcanza ni siquiera al 0,25. Entonces, la verdad que es un tema preocupante, o lo mismo que el tema del FONDEF, que tiene que ver con son 800 millones de dólares también que se extingue, o el cumplimiento del 6% de la meta de financiamiento educativo, que llegó a estar en 6,47 más o menos en el año 2015. Bueno, dicho esto, que es un tema artículo 30 muy importante, el otro artículo importante es el déficit del sistema previsional. Hay 13 provincias que no transfirieron las cajas y la verdad es que son aproximadamente 2.850 millones de dólares. Eso depende de cómo lo calculás en tipo de cambio. Y a su vez hay artículos muy concretos que nosotros vamos a plantear con mucha contundencia, 54, 55, 56. Primero porque realmente el financiamiento que existe es terrible, porque así como hay 148 billones de pesos que tienen que ver con el presupuesto públicamente, como erogaciones, el tema central son casi 279 billones que discrecionalmente se realizan en operaciones de crédito público violando, primero, el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, que significa que no se pueden hacer derogaciones o modificaciones de artículos de leyes en la misma ley de presupuesto que se vota. Y a su vez también las condiciones de reestructuración de deuda, que tiene que ser compatible con plazos, condiciones, etcétera, y se viola sistemáticamente. Ahí te está saludando Andrés Lerner y el equipo del otro lado. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches, David Cayón soy. En su momento fue el primero en hablar en el recinto y dijo que el presupuesto era inconsistente e incongruente. ¿Esto tiene que ver con las estimaciones macro que tiene el presupuesto? Bueno, nosotros hemos planteado claramente nuestras objeciones en general por varias razones, por incongruencia, por inconsistencia y por inconstitucionalidad, inaplicabilidad e ilegalidad de muchos de sus componentes. Planteamos la incongruencia que por un lado estamos cercenando las posibilidades efectivamente de financiar la emergencia por discapacidad o el financiamiento universitario y compramos aviones en desuso de Dinamarca, o eventualmente le regalamos impuestos a las personas que tienen más dinero y efectivamente no podemos financiar cuestiones que son extremadamente urgentes. Entonces, la verdad que hay una incongruencia en términos de prioridades por parte del presupuesto público. Por un lado, se pretende justificar un ajuste cruel, inhumano e insensible, y por el otro lado se generan las condiciones como, por ejemplo, 1.500 millones de dólares a cerealeras que efectivamente se beneficiaron con políticas discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. La segunda cuestión es la inconsistencia. Las proyecciones macroeconómicas, tanto de inflación como tipo de cambio, como tasa de crecimiento, no es sostenible, no es sustentable, claro. Y sobre base de premisas falsas, realmente no puede haber conclusiones falsas. De manera tal que nosotros rechazamos enfáticamente ese presupuesto por esas características. Senador, buenas noches. A usted le ha tocado también gobernar una provincia, gobernar la provincia de Chaco. ¿Cree que el gobierno de alguna manera está condicionando a los gobernadores con la falta de fondos para poder obtener la aprobación de este presupuesto? Porque si no, los números no le dan, ¿no? Sí, claramente. Primero hay
avales otorgados, planillas anexas del presupuesto que corresponde solamente a algunas provincias. Se ve claramente aporte del Tesoro Nacional para algunas provincias o se plantean transferencias para compensación de déficits provisionales para algunas provincias con el objetivo de garantizar el voto. Obviamente las viejas prácticas que tanto desdeñaban de la casta política la aplican con tecnología avanzada. Claro. No, y me quedo pensando también en otro tema muy preocupante, el tema de la obra pública. O sea, vamos a tener otro año sin obra pública en Argentina. Veía la comparación más o menos de un presupuesto habitual de 2.000 horas. Vamos a tener 200 obras, ¿no? Ahí por lo menos incluidas en este presupuesto. Mire, ese es un tema gravísimo, porque yo lo que he transmitido hoy es que acá hay un déficit financiero encubierto de 8.8 del PIB si efectivamente se computan todos los mecanismos de capitalización de intereses por debajo de la línea, cuando deberían ser los intereses susceptibles de invocación por encima de la línea. Pero ponele que realmente uno puede trabajar distintos criterios metodológicos y contables, pero la verdad es que se está ocultando un déficit financiero encubriéndolo como superávit. Segundo tema, la deuda contingente. Te puedo imaginar, toda esta deuda provisional después tienden a hacer a través de acciones judiciales y la cobran compulsivamente las provincias, o eventualmente el tema del deterioro en rutas. Bueno, muchos estiman, expertos, que se requieren entre 10 a 20 mil millones de dólares por lo menos para mantenimiento de red en materia de seguridad vial o pavimento u obras que son indispensables en materia de infraestructura social básica. No se construye una vivienda, no se hace un kilómetro de ruta, no se hace absolutamente nada y tiene un efecto multiplicador en materia de dinámica de empleo y la movilización de 104 sectores. Eso por citar algunas de estas cuestiones. Entonces, también es muy importante ver cómo atacan al INTA, cómo atacan al INTI, cómo se financian a través de la CIDE, y por un lado dicen CIDE 100.000 millones de pesos y por el otro lado Garrahan no tiene presupuesto. Entonces, estas cuestiones que son las incongruencias y las inconsistencias del presupuesto son las que nosotros cuestionamos y que efectivamente estamos ya próximos a votar. Así que yo ya te dejo porque ya estoy en las fundamentaciones en particular. Senador, muchísimas gracias. Hernán, ya estamos cerquita de la hora de la votación, ¿no? Sí, está terminando, no, por favor. Gracias a...